Muy buenas tardes, compañeros y maestros. En esta ocasión nos toca hablar acerca del tema de descripción del programa de acción específico para la prevención y tratamiento de las adicciones. Este tema le corresponde al equipo 3 y por lo tanto los integrantes son... Los integrantes del equipo que conforman está Víctor, Daniel, Eric, Saúl, Sonia, Dami, Abdiel, Adriana, Dasly, Noé y un servidor, Kevin. Ahora sí, a continuación, presentaremos los temas. Buenas tardes, compañeros y maestra. Mi nombre es Dasly Yaune Rodríguez Pérez. Para dar inicio a este tema, como introducción, se dice que la transición demográfica, sociodemográfica y cultural ha estado presente en nuestro país desde el siglo XX. Esto debido al cambio epidemiológico que se da constantemente en el país. En este caso hablaremos del uso y abuso de las drogas, ya sean legales como el alcohol, el tabaco y también las ilegales como la marihuana, cocaína y metanfetaminas, entre otros. O bien, las drogas médicas que son sin prescripción muchas veces. La adicción a estas sustancias se ha convertido en un problema de salud desde hace años, pero fue hasta el año 1997 que se incluyó en las prioridades de salud por el daño que ocasiona en la salud individual, familiar y en la sociedad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el primer tema que abordaremos será el modelo socioecológico de intervenciones en adicciones. Siguiente diapositiva. Este modelo consta de dos etapas. El primero es el que estimula el cambio. El primer paso para que este modelo sea efectivo es brindar la información que conlleva a los riesgos relacionados a diferentes enfermedades por el consumo de estas sustancias psicoactivas. Pero para eso debemos conocer las variables personales que tiene el individuo para saber cómo reaccionaría ante la capacidad que tiene al responder en el ambiente social en el que pertenece. En las variables personales se desglosan factores importantes que contribuyen a la estimulación del cambio ante la prevención de estos problemas. La primera variable es la biomédica, en la que se podría explicar cómo el cerebro queda afectado por el consumo de drogas, así como los riesgos que conlleva a diferentes enfermedades. En las variables personales, analizar la situación en la que se encuentra el individuo, así como la relación que tiene con la familia, es importante para ayudarlo. Como tercer factor tenemos el comportamiento, que este se desglosa como es considerado para necesitar la ayuda de la familia, que en este caso sobre todo es para los padres, que son quienes conocen a sus hijos, para que aprendan a mejorar la relación en estos temas. Y por último, pero no menos importante, son las habilidades de estimulación, que serían las actividades para dejar la red de consumo, así como los programas de prevención y las estrategias que se usan para la prevención de adicciones. Muy buenas tardes, tengan todos. Mi nombre es Daniel Eduardo Cervera Pol y le voy a seguir dando continuidad a este tema. Para empezar, quiero recalcar que la mayoría de la información seleccionada y la imagen proporcionada que están observando es sacada de la norma oficial mexicana 028, que es para la prevención, tratamiento y el control de las adicciones. Bueno, por consiguiente, voy a hablar acerca del segundo eslabón de lo que viene siendo este modelo socioecológico, que nos habla de promover el cambio. Y aquí nos mencionan que es mejorar la resiliencia en menor uso de las drogas. Vaya, y este modelo socioecológico se fundamenta en la toma en consideración de una serie de interrelaciones e interdependientes complejas entre el sistema orgánico, que viene siendo el sistema comportamental, y el sistema ambiental de las personas, dependiendo del ámbito como lo vayamos viendo. Al hablar del ambiente, no solo se contempla en los factores físicos y sociales, sino también las percepciones y cogniciones de aquel que tienen las personas, es decir, el sentido y el significado que el ambiente adquiere para las personas que interactúan con él y consigo mismos. Y pues aquí podemos observar que en estas se encuentran, como anteriormente se mencionaron, algunas variables sociales que influyen en el individuo,
que estas vienen siendo las normas sociales, los valores, el precio, y depende de cómo vayamos viendo las diferentes etnias que se vayan adaptando. La exposición social, que es donde nosotros nos vamos desenvolviendo como un campo, y en el marco legal, en el momento y en la forma de adquisición de dichas drogas. Y el marketeo social, que hace una controversia muy importante, ya que se habla de un marketing, de la forma y la distribución que estas drogas se hacen para diferentes redes de alcance, obviamente por la responsabilidad y el autorregulado. Y también podemos tener en cuenta que, por lo tanto, si se pretende contener el complejo de mecanismo del consumo de las drogas, es necesario implicar dentro de este proceso las características personales del consumidor y las múltiples características socioambientales en donde nos desenvolvemos y en donde se rodea. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este modelo fundamenta en la toma de consideración una serie de interrelaciones e independencias entre un sistema orgánico, que vendría siendo cómo afectan las drogas al organismo del individuo, el sistema comportamental, que se va acompañado con frecuencia de varios trastornos de conducta que tiene el individuo, y el sistema ambiental, que así como se ha tenido un impacto devastador en las personas, también es una amenaza para los ecosistemas que nos rodean. Dice aquí que el modelo socioecológico redimensiona el problema del consumo de drogas como fenómeno integral y problema social que incluye al individuo, la familia, la comunidad, la sociedad, el sistema histórico-cultural, sistema político, económico y el jurídico, como se mencionó en la diapositiva anterior, y también al propio producto y sus efectos sobre un individuo que se desarrolla su comportamiento en un marco ambiental definido por los anteriores contextos. Muy bien. Para dar continuidad al tema que estamos llevando a cabo, me permito presentarles que el consumo de drogas es explicado desde la interacción de tres constelaciones de factores explicativos que vemos a continuación. El primero viene siendo la droga, que son los efectos psicoactivos y el significado social de la droga, dependiendo de cómo los individuos la vean e interactúen con ella. Por consiguiente está la persona, que la persona son las características que ésta adapta, psicológicas y orgánicas del sujeto consumidor, o sea, del que lo consume. Y por consiguiente está el ambiente, que el ambiente es donde se desenvuelve, como menciona aquí, que son las características de los contextos en que se encuentra integrado ese sujeto a lo largo de su ciclo vital, que esto nos lo menciona Berjano y Misitu, que estos son analistas teóricos encargados, que se encargaron en su tiempo, en los tiempos remotos, de analizar y ver las consecuencias y los actos de cómo es que ha surgido esta gran red de distribución y cómo ésta se relaciona en el ambiente para que hoy en día sea lo que es las drogas. Siguiente diapositiva. Muy buenas tardes, maestro y compañeros. Mi nombre es Noé de Jesús Aguilar Camal y yo les voy a presentar lo que son las estrategias y líneas de acción contra las adicciones. Siguiente diapositiva, por favor. La coordinación interinstitucional tiene como finalidad promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad en los programas institucionales a través del desarrollo de acciones conjuntas para la prevención y tratamiento de las adicciones. Este es un gran reto universal, ya que pues para la población es muy importante tener acceso a los servicios de salud especializados en esa área, ya que muchas veces pues no tienen la facilidad, la mayoría de las personas, para acudir a un centro de digamos así, de restauración a lo que son las adicciones. Por ellos se consolidan lo que son varias instituciones y albergues para que estos puedan ayudar a lo que es contra las adicciones. Por ello se delinean estrategias a partir de las cuales se generan las líneas de acción que articulan la coordinación institucional. En México se cuenta con lo que es la Red de Atención Integral de las Adicciones. Estos son varias instituciones y organismos que ayudan contra ellos mismos, como son los Alcohólicos Anónimos,
la CIG, que es el Centro de Integración Juvenil, que todos estos son instituciones, organismos que ayudan contra lo que son las adicciones, ya sea alcoholismo, tabaquismo, drogas que pues son como la cocaína, entre otras. También está la Comisión Nacional contra las Adicciones, que es CONADIC. Siguiente diapositiva, por favor. Muy buenas tardes, maestra y compañeros que nos escuchan. Mi nombre es Castillo Sosa de Imelicia y les voy a presentar las estrategias que pues como equipo llevamos a cabo y esperamos que tengan un impacto importante en los jóvenes y en las personas que pueden o son propensas a contraer adicciones. La primera que podemos observar es establecer y mantener concentraciones productivas con los diversos sectores sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a crear grupos de jóvenes o vamos a buscar jóvenes, adultos que sean propensos a llevar a una adicción y vamos a mantenerlos productivos, mantenerlos ocupados. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que el tiempo que podrían ellos estar, por decirlo de alguna forma, de vagos, ocupen ese tiempo de una manera productiva que les traiga algo bueno hacia su vida, por ejemplo, tomando algún tipo de cursos en alguna especialidad que les guste, por ejemplo, computación, mecánica o pues de diversas maneras, ¿no? Igual, orientarlos a que en esos sectores, en esos grupos que formamos, orientarlos a cuáles son las cosas que deben evitar para caer en una adicción. La segunda estrategia que presentamos es promover convenios de colaboración a nivel local, regional y municipal y estatal. ¿Qué queremos decir con esto? Que vamos a crear convenios con diversas, vamos a decirle, patrocinadores que nos van a ayudar a que la primera estrategia se lleve a cabo de una manera eficaz, como por ejemplo, en donaciones, entre otras cosas, para publicidad, etcétera. Y la tercera estrategia que va de la mano con la primera y con la segunda es promover el establecimiento de convenios de colaboración a nivel local, regional, municipal y estatal. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos estamos únicamente enfocando en jóvenes de localidades o jóvenes de ciudades, sino que nos estamos enfocando en todos los jóvenes que necesiten un poco de ayuda para evitar cualquier tipo de adicción como alcoholismo, tabaquismo, caer en drogas, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer esto? Promoviendo establecimientos, promoviendo grupos que ya existen y que pueden crearse. Como cuáles, como los mencionó mi compañero hace rato, los que son de Alcohólicos Anónimos, el SIG, entre otros, que van de la mano, como lo mencioné hace rato, con la primera y segunda estrategia. De igual forma, es muy importante una estrategia que no está aquí puesta, pero es muy importante y que vamos a llevar a cabo, es verificar que las primeras 3 estrategias se estén llevando de manera adecuada y que tengan una base sólida. Las dejo con mi siguiente compañero. Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Sonia Monserrat Cupulpol y el tema que vamos a continuar son líneas de acción. Las líneas de acción se conciben como estrategias de orientación y organización de diferentes actividades relacionadas con un campo de acción, de tal forma que se pueden garantizar a la integración, articulación y continuidad de esfuerzos de manera ordenada, coherente y sistemática. Se han establecido líneas de acción específicas para cada una de las 3 categorías de adicciones. Estas son tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia. Esas corresponden a 6 estrategias referidas. Y bueno, los principales objetivos que tienen pues la línea de acción son dar a conocer las concertaciones con los sectores prioritarios, comenzando con el aspecto de la salud y la educación, y de esta manera continuar con los sectores laboral, social, gobierno, justicia y comunicación. Es importante también impulsar los convenios nacionales vigentes y diseñar de esta manera pues estrategias para renovar e innovar también nuevos convenios con el fin de mantener la vigencia de las coordinaciones para poder brindar continuidad a la suma de esfuerzos y alcanzar los objetivos y metas plasmados. Y bueno, pues a continuación va mi compañero.
Buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Saúl Adrián Pomolsen y siguiendo con las líneas de acción, nos dice que como cuarta línea de acción encontramos fomentar la participación en eventos de cobertura nacional, impulsado la constitución de promotores preventivos que multipliquen acciones dentro de sus ámbitos de influencia. En las acciones específicas que podemos encontrar, sería más que nada lo que sería promover la participación social e intersectorial, así como la responsabilidad de la comunidad en el desarrollo de acciones preventivas universales y en tratamientos en municipios considerados prioritarios. Y de igual forma, cabe mencionar que se debe objetar lo que sería la población más vulnerable a lo que es el consumo de sustancias nocivas como el alcohol, tabaco y fármacos adictivos. Como sería celebrar el Día Mundial contra el Tabaquismo, promover los lugares y escuelas libres de humo de tabaco, de alcohol o de sustancias, aplicar programas preventivos en escuela y comunidad contenidos en libros de texto, realizar campañas de medios masivos, entre muchos más. Y ya por último, la última línea de acción sería fortalecer el desarrollo de programas conjuntos en amplias coberturas. O dicho de otra forma, sería difundir y promover la disponibilidad de servicios para la atención integral oportuna de las adicciones a través de la UNEMES. La UNEMES CAPA sería una unidad de especialidades médicas en centros de atención primaria en adicciones. Lo que quiere lograr esto es un tratamiento médico y un tratamiento especializado para la población que sufre de adicciones a los que serían las nocivas. Y ya por último, una línea de acción que no está aquí sería un MSCAPA operando en las entidades acorde con el modelo de integración de atención integral establecido. Ahora seguimos con el siguiente tema. Buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Kareli y yo les... Siguiente diapositiva. Bueno, dice, los principios preventivos para niños y adolescentes, el plan estratégico para el control de drogas se fundamenta en los principios de prevención para niños y adolescentes desarrollados por el Instituto Nacional contra el Abuso de Drogas, NIDA. Bueno, en sí son 16 principios y su objetivo es ayudar a los padres y educadores, líderes comunitarios a ponderar, planificar e introducir programas de prevención del abuso de drogas con bases científicas a nivel comunitario. En total son 16 y se dividen en los factores de riesgo y los factores de protección, planificación de prevención, programas para la familia, programas en la escuela, programas comunitarios y programas de prevención. El primer de prevención dicen y con miras a lograr la reversión y la reducción de los factores de riesgo. Los factores de protección son aquellas circunstancias personales, interpersonales y ambientales que aumentan la probabilidad de desarrollar una vida saludable. Por ejemplo, un ejemplo de esto es que los factores de riesgo pueden ser la conducta agresiva la conducta agresiva se va a contrarrestar con los factores de protección, por ejemplo, que les dé más apoyo a la familia, que se sienta más en confianza con sus amigos, o no sé, es reducir los factores de riesgo que inducen pues obviamente a ser adicto a alguna sustancia nociva. El siguiente, los programas de prevención deben incluir todas las formas de consumo de drogas, incluyendo el tabaco, el alcohol, la marihuana y los inhalables. Es decir, que no solo se van a tratar las adicciones comunes, ¿no? Sino que se va a dar programas de prevención contra las drogas ilegales, tanto como legales. El siguiente dice, los programas de prevención deberán promover la habilidad para resistir las drogas, fortalecer la actitud personal en contra del uso de las drogas e incrementar la competencia social en conjunto con el refuerzo contingente, actitudes en contra del consumo de drogas.
en estos programas, la persona y de igual forma, otro de los principios es que estos programas deben dirigirse al tipo de problema del abuso de droga en la comunidad o en la población. Deben ser diseñados para tratar los riesgos específicos según la población, es decir, según la edad, el sexo, la cultura, religión. Entre los programas de la escuela se puede dar programas de prevención programas de intervención a temprana edad, por ejemplo, en los preescolares. Hay igual programas de prevención en primaria que deben ser dirigidos al mejoramiento del aprendizaje académico y socioemocional. Es decir, que se debe mejorar el autocontrol, la conciencia emocional, comunicación, entre otros. Y por último, en la escuela media, que son las secundarias, igual se debe mejorar la competencia académica y social con las siguientes habilidades. Por ejemplo, la comunicación, relación con nuestros compañeros, habilidades de resistir a las drogas, entre otras. Y sería todo. Siguiente diapositiva. Muy buenas tardes tengan todos el día de hoy. Yo soy el alumno Kovatuk Eric Roberto y a continuación les seguiré con el tema de los principios preventivos y manejo efectivo de programas. Bueno, en esta diapositiva se nos menciona que los programas de prevención están hechos o deben de incluir un método proactivo. ¿Qué quiere decir este método proactivo? Los métodos proactivos obligan o impulsan el compromiso, colaboración, interacción, retroalimentación o un enlace con el contexto en la vida real. Aquí se nos menciona un ejemplo de ello, se nos menciona los grupos de discusión con otros jóvenes, con el fin de motivar a los adolescentes a experimentar o enfocarlos a su vida todos estos problemas de aprendizaje en cuestiones de adicciones. El segundo nos dice, los programas de prevención deben incluir un componente educativo para padres, madres, encargados o tutores, para así reforzar el aprendizaje de los niños en el seno familiar en cuanto a la realidad de la droga y sus efectos nocivos. En este apartado se nos menciona que la familia forma un apartado muy fundamental para la prevención de drogas, ya que los principios de la educación empiezan desde la casa y gracias a ello nosotros podemos ofrecerle a la familia estrategias para evitar que sus hijos caigan en las drogadicciones. Y al igual que mencionó mi compañera, estos son algunos de los principios más importantes que nosotros consideramos, pero existen otros 8 principios. En total serían los 16 y el principio número 10 nos menciona que estos principios deben estar dirigidos a la comunidad, no solo a las personas que tengan factores de riesgo, sino que a los niños, familias, escuelas. Y el número 11 está relacionado con esta, ya que estos programas deben de enfocarse a todo tipo de poblaciones y transmitirse en diversos medios como las escuelas, clubes, organizaciones religiosas y medios de comunicación. Al igual que todos estos programas deben estar dirigidos hacia las necesidades de la población. Y el principio número 13 nos habla que la prevención debe de ser a largo plazo, es decir, que debemos de llevar un control repetitivo de estos programas para así completar o satisfacer esas metas o objetivos que tengamos. También que los programas deben de recompensar a los jóvenes que lleven un comportamiento adecuado o satisfactorio en relaciones a los temas de adicciones o aquellos estudiantes, niños que hayan adquirido un aprendizaje fuerte en cuanto a los consumos de las drogas. Y al igual que se nos menciona en el número 16, que todos estos programas deben de tener un grado muy bueno de costo-efectividad. Bueno, eso sería todo por mi participación. Siguiente. Gracias. Muy buenas tardes. Yo soy Abdel Jesús Chanmaza y les voy a hablar junto con mis compañeros sobre los conceptos relacionados con las adicciones. Muy bien. Para empezar, podemos encontrar que uno de los conceptos que nosotros tratamos es la adicción, el cual dice que se define
como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de sus consecuencias nocivas. Esta adicción muchas veces lo podemos encontrar en personas que podemos notar desde el seno familiar o del seno de otras familias o inclusive entre compañeros o amigos. Es muy importante mencionar que la adicción, a pesar de que nosotros nos estemos enfocando en las adicciones de sustancias nocivas, hay personas que pueden ser adictas a otros tipos de cosas, como son la adicción al juego. Dice que los signos para notar que una persona cuenta con adicción son cambios repentinos de su comportamiento, cambios de humor, que si a veces está gruñón o irritable, y de repente se encuentra otra vez feliz y brillante. Pueden ser ajenos de los miembros de la familia, pueden descuidar su presentación personal, la pérdida de interés a sus aficiones, sus deportes u otras actividades que antes consideraban favoritas, cambios del patrón de dormir, que si se encuentra despierto en la noche cuando no debería estarlo, y también puede estar somnoliento durante el día. Otra de las cosas que podemos encontrar son que sus ojos estén rojos o vidriosos, y también que su nariz que moquea. Muy bien. Otro de los conceptos que podemos encontrar es la droga y abuso. La droga y el abuso es un término que no implica juicio de valor cultural o médico, por lo que se puede hacer uso en forma médica correcta, como tomar antibióticos por prescripción médica o en forma indebida. Por ambos casos, el uso significativo de consumo esporádico y por lo tanto sin regularidad en el tiempo y en el espacio. Estas drogas y el abuso que nosotros le podemos dar a estas es otra de los conceptos que para nosotros es muy importante identificar, puesto que una persona cuando empieza a tener un consumo deliberante en una forma, entonces nosotros podemos decir que esta persona abusa de la sustancia. Y la droga implica pues un término que puede referirse a ciertas sustancias que pueden provocar efectos alucinógenos en las personas, o dentro de un término médico igual las drogas pueden significar que se refieren a medicamentos que se pueden tomar. Y el siguiente que podemos encontrar es drogas de impacto. Una droga de impacto, nosotros podemos entenderla como cierta droga que puede provocarnos un impacto severamente afectivo, negativo en nuestras vidas, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito legal o en el ámbito laboral. Cualquier droga que nosotros podamos identificar, podamos ver, siempre tendrá un impacto. Sin embargo, existen ciertas drogas que pueden ocasionar un daño extra a ciertas situaciones, como son en la familiar, de que la familia empieza a tener una afección por parte de los miembros que son adictos a cierta droga, por ejemplo, el alcohol. En lo legal, como podrían ser en el tráfico de drogas que no son legales en nuestra comunidad, o que también podemos notar que estas se consumen de manera deliberante, o como podemos ver en nuestro medio local, que se puede ver cuando el alcohol se vende de manera pues ilegal por medio de las personas que lo venden fuera de tiempo, sin un permiso, por decirlo así. Y la última, que es la laboral, que empieza a afectarnos en cómo rendimos en nuestro medio, en cómo trabajamos o inclusive en cómo vamos estudiando. Y esto sería todo de mi parte y lo dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Eduardo Alcocer Lorea y ahora vamos a hablar sobre el punto 4, que es la droga de inicio. Como sabemos, siempre hay un inicio en toda acción o toda decisión que nosotros tomamos. En este caso, en el mundo de las drogas,
el inicio suele ser, como nos dice acá, con algún tipo de droga que no sea de alta gama, en este caso el cannabis. Entonces, en el rango de edades para normalmente que se ha estudiado para considerarse una persona adicta, siempre se empieza desde ya sea a los 12 a los 18 años, que normalmente, como ya mencioné, se empieza con algún tipo de alucinógeno, en este caso ya sea la marihuana, que la conocemos como el cannabis, y posiblemente al tener una adicción a este o al ya no sentir efecto del mismo, el adicto o el usuario tiende a probar o a tratar de experimentar con diferentes tipos de drogas para así lograr un efecto diferente o el efecto deseado. Siguiente, por favor. Bueno, como punto número 5 está la dependencia. En este caso se dividió en 2 puntos. Que la dependencia física es cuando la droga se ha incorporado en el metabolismo del sujeto. Que en esto podemos decir que existe lo que es una pérdida de lo que son las funciones corporales y con los elementos de su entorno. De alguna manera, esto puede provocar una esclerosis múltiple o un traumatismo cerebral. En lo que es la dependencia psicológica o psíquica, se puede definir como una compulsión o un impulso a consumir periódicamente o diariamente lo que es la droga. En este se puede encontrar lo que es la pérdida y la capacidad de resolver sus propios problemas. Y desde luego está la pérdida del juicio y en la toma de decisiones. Siguiente diapositiva. Como siguiente punto está la tolerancia. Como sabemos, cuando el usuario ya se encuentra hundido o de alguna manera estancado en lo que es el mundo de las drogas, pues este puede dividirse en 2 puntos. Entonces podemos decir que en el punto A es cuando se consume cantidades extremadamente grandes para así lograr lo que es un efecto deseado. Es decir, el usuario, si antes consumía lo que es una cantidad pequeña para así sentirse intoxicado, ahora tiende a consumir una cantidad demasiado grande para así lograr su efecto. Y en el punto B es el efecto de las mismas cantidades de la sustancia ya disminuye, es decir, que las cantidades como con el abuso van aumentando. El usuario ya no siente lo que es la sensación de estar alucinado o la sensación de estar drogado. Por lo tanto, recurre a un cambio de droga. Algo importante por decir es que cuando el usuario que usa continuamente lo que es un tipo de droga puede llegar a utilizar dosis muy grandes y para quien no está acostumbrado o es su primera vez puede ser mortal. Por mi parte sería todo. Buenas tardes, compañeros y maestros. Mi nombre es Kevin Uriel González Imé y es un placer volver a estar aquí hablando sobre el tema. En este caso me tocó el tema de intoxicación. Este es un concepto que podemos decir que es el estado posterior de la administración de una sustancia psicoactiva. Pero, ¿qué es una sustancia psicoactiva? Bueno, esto se define como una sustancia que altera algunas funciones mentales y a veces físicas, al que al ser consumida reiteradamente tiene la posibilidad de originar una adicción. Y bueno, una vez recordado esta definición, podemos retomar que el concepto de intoxicación da lugar a perturbaciones en el nivel de la conciencia, en lo que cognitiva, en la percepción, en la afectividad, en el pensamiento, en el comportamiento o en otras funciones psicofisiológicas. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, hablaremos un poco del patrón de consumo, pero esto solo tocándolo un poquito. Son un conjunto de factores que determinan una forma particular de uso. Esta tiene tipo de sustancias psicoactivas, de impacto, de inicio, la frecuencia, la cantidad, la vía de administración, el tiempo de exposición, episodios de consumo, intoxicación, contexto del consumo y problemas asociados. Es importante mencionar que esta también podemos definirla como el patrón de consumo o historia de consumo. Siguiente diapositiva, por favor. El síndrome de abstinencia también vamos a tocarlo de manera muy breve, que podríamos decirla que es de supresión también. Es el grupo de síntomas y signos cuya gravedad es variable, que aparece durante la suspensión brusca o total y parcial del consumo. Esto es muy importante y tenemos que tenerlo muy en cuenta de las sustancias psicoactivas. Luego de una fase de utilización permanente o del consumo de altas dosis de la misma.
Perfecto. Ahora podemos hablar acerca del síndrome de abstinencia, de la intoxicación y el patrón de consumo. Eso sería todo por mi parte. Ahora pasaremos a la conclusión, que como conclusión podemos decir que es importante prevenir la meta, ¿qué meta tenemos? Es fundamental tenerla muy en cuenta. Es tener en cuenta que estas enfermedades, en caso de las adicciones, representa un reto complejo. Esto claramente lo tenemos muy en cuenta por el número de variedad de sustancias, de efectos en los individuos y en el contexto social. Las adicciones son un problema de salud. Esto claramente lo podemos saber. Pero se deben de ser prevenidas, desarrollando además de todas las acciones que permitan disminuir los daños a la salud. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por prestarnos su debida atención y hasta luego.